El dictador Nicolás Maduro amenazó este jueves a la oposición y aseguró que no le temblará el pulso para detener a grupos terroristas, después de que las fuerzas chavistas arrestaran y acusaran al principal colaborador del presidente interino, Juan Guaidó, de encabezar una célula terrorista en el país. Quiero que quede claro que al gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen, simplemente es terrorismo, dijo Maduro en un acto en cadena obligatoria de televisión. Se teme que el arresto de Roberto Marrero sea el inicio de una escalada contra la oposición que pueda resultar en la detención de Juan Guaidó. Así lo hizo notar el senador republicano estadounidense, Marco Rubio, quien repudió el hecho en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior Néstor Reverol acusó este jueves a Marrero, jefe de gabinete de Guaidó, al que reconocen como presidente encargado más de medio centenar de países, de ser responsable de una célula terrorista que tenía previsto llevar ataques en el país. Marrero fue arrestado de madrugada en un allanamiento a su vivienda ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que Guaidó tildó de secuestro y nueva torpeza del régimen de Maduro. El dictador chavista dijo que el régimen está en proceso de desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista, que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica y está manejando mucho dinero fruto del financiamiento gringo. Según el dictador, el grupo tenía previsto atacar cuarteles y unidades militares con mercenarios así como hospitales, estaciones de metro y otros objetivos. Acusó a Estados Unidos de tener un grupo de títeres diabólicos para apropiarse del país, para apoderarse, dominar y esclavizar Venezuela a sus designios e intereses. En un comunicado, la Fiscalía señaló que Marrero es investigado por su presunta vinculación con delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al jefe del Estado. Venezuela atraviesa una profunda crisis política que se agudizó en enero pasado tras el juramento de Maduro para un periodo de 6 años después de unas elecciones rechazadas por parte de la comunidad internacional y la proclamación de Guaidó como presidente encargado, un cargo que han reconocido más de medio centenar de países. Sigan la lucha, no se detengan, cuiden al presidente Juan Guaidó, y que sea lo que Dios quiera. Esas fueron las últimas palabras de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, minutos antes de ser detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, durante la madrugada de este jueves. El dirigente opositor fue arrestado luego de un violento allanamiento a su residencia, en el sector capitalino de Las Mercedes. Los funcionarios del SEBIN llegaron a su domicilio cerca de las 2 am, 6 GMT, le revolvieron sus pertenencias, le dejaron todo tirado, y después de casi 2 horas de procedimiento se lo llevaron detenido. Mientras lo retiraban de su vivienda, Marrero gritó que le habían metido 2 fusiles y una granada, denunció el diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca del domicilio de Marrero y también sufrió un allanamiento en su casa durante la madrugada. Ante la prensa, el parlamentario relató que los agentes le exigieron poner el rostro contra el suelo y las manos en la cabeza mientras revisaban su casa y le preguntaban por la ubicación de Marrero. Yo les reiteraba que era diputado y que estaban violando mi inmunidad.
señaló que los funcionarios se llevaron su teléfono y otras pertenencias, y comentó que ni él ni Marrero viven con sus familias porque manejaban la posibilidad de ser allanados o detenidos por el régimen chavista. Es una acción repetida, una metodología del gobierno para intentar que retrocedamos en el accionar que nos va a permitir liberar a Venezuela, indicó. Sobre la detención de Marrero, amplió que desconoce si fue golpeado y contó que fue obligado a abordar una unidad escoltado a los lados por funcionarios. Guaidó repudió la detención del jefe de su despacho y sostuvo que como no pueden secuestrar al presidente encargado de la República, secuestran a funcionarios. Pero advirtió, esto no nos va a detener. Me preguntan si hay riesgo de que vayan por mí. Por supuesto que hay, pero es evidente que no se atreven. ¿Por qué no nos buscan? Por el masivo respaldo internacional, agregó. En conferencia de prensa, consideró que el de Maduro es un régimen muy débil, que no tiene cadena de mando y le envió un mensaje directo al dictador: aquí estamos Nicolás a plena luz del día, no nos van a intimidar. El hecho fue condenado por decenas de países y organismos internacionales. Por estas horas hay una gran preocupación sobre el paradero del dirigente opositor, el cual se desconoce. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas instó a la dictadura de Maduro a respetar estrictamente el debido proceso y revelar inmediatamente su paradero. Estados Unidos fue el primero en pronunciarse sobre la detención de Marrero a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Estados Unidos condena los allanamientos hechos por los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, dijo en su cuenta de Twitter. Horas más tarde quien también se manifestó fue el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Maduro ha cometido otro gran error. El arresto ilegítimo de Roberto Marrero, asistente del presidente interino Juan Guaidó, no quedará sin respuesta. Debe ser puesto en libertad inmediatamente y su seguridad garantizada. En esa línea, el encargado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también advirtió que habrá consecuencias para los agentes involucrados en los allanamientos ilegales. El senador Marco Rubio, por su parte, alertó que esta escalada en la represión del régimen chavista podría marcar el comienzo de esfuerzos para arrestar a Guaidó. Líderes latinoamericanos también condenaron el hecho. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió la liberación inmediata de Marrero, mientras que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, adelantó que tomará medidas concretas contra la dictadura venezolana si no libera al dirigente opositor de inmediato. Iván Duque, presidente de Colombia, consideró, en tanto, que la comunidad internacional tiene que censurar la persecución criminal de la dictadura chavista. 12 países del Grupo de Lima rechazaron y condenaron la detención. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, exigieron al régimen de Maduro la liberación del político y el respeto de los derechos humanos. Exigimos el cese del hostigamiento a los demócratas venezolanos y de las prácticas sistemáticas de la detención arbitraria y de la tortura en Venezuela, apuntaron en un comunicado conjunto. También la Unión Europea exigió la liberación inmediata del dirigente opositor.
El opositor venezolano fue concejal del municipio Baruta y en la actualidad, además de desempeñarse como jefe del despacho de Guaidó, es representante legal de Leopoldo López, quien se encuentra detenido desde hace más de 5 años. En 2016 fue secretario de la Asamblea Nacional, cuando era presidida por Henry Ramos Ayub. Estados Unidos exigió este jueves a Venezuela que libere inmediatamente al jefe de despacho de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país sudamericano por más de 50 países, y prometió arremeter contra los responsables. Estados Unidos condena los allanamientos hechos por los servicios de seguridad de Nicolás Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino @Guaidó, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter. Pedimos su liberación inmediata. Exigiremos responsabilidades a los involucrados en el arresto, agregó. En sintonía, el representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliot Abrams, declaró: habrá consecuencias para individuos involucrados en allanamientos ilegales. Agentes de inteligencia detuvieron la madrugada de este jueves a Marrero tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca, en el sector capitalino de Las Mercedes, según denunció Guaidó, también jefe del Parlamento. El senador republicano Marco Rubio dijo que el arresto marca una significativa escalada en la represión y podría marcar el comienzo de esfuerzos para arrestar al Guaidó. Estados Unidos ha lanzado reiteradas advertencias al mandatario venezolano Nicolás Maduro de que habrá consecuencias si Guaidó o personas de su entorno son arrestados. La Unión Europea, también se expresó y exigió la liberación inmediata de Marrero. Además, responsabilizó a las autoridades chavistas de su seguridad e integridad. La Unión Europea insta a la puesta en libertad de Marrero de forma inmediata e incondicional y responsabiliza a las autoridades competentes de su seguridad e integridad, aseguró en un comunicado la vocera de la diplomacia europea, Maja Kocijancic. 12 países del Grupo de Lima emitieron un comunicado conjunto para condenar la detención del jefe de despacho de Guaidó. Hacemos responsable al régimen de Maduro de la seguridad e integridad personal de los señores Roberto Marrero y diputado Sergio Vergara. Exigimos el cese del hostigamiento a los demócratas venezolanos y de las prácticas sistemáticas de la detención arbitraria y de la tortura, señala el texto suscrito por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. A su vez, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que tomará medidas concretas contra Venezuela si el régimen chavista no libera de inmediato a Marrero. Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, calificó lo sucedido como un acto de represión, de intimidación y una agresión vil. Una persecución criminal por parte de la dictadura que la comunidad internacional, toda, tiene que censurar. Gobierno de Colombia rechaza asedio de funcionarios del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a casas del diputado Sergio Vergara y del jefe del despacho del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, indicó Trujillo a través de su cuenta de Twitter.